Yo quería hoy hablar acerca del corazón. Fíjate cómo son las cosas. Y le he titulado este mensaje El corazón perverso y engañoso. Y quería que recordáramos dos versículos bíblicos. El primero está en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Mientras estábamos en la oración, mi madre estuvo leyendo ese capítulo de Proverbios. Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el otro versículo que quería que pudiésemos, no comparar, pero complementar y tener un poquito en nuestro corazón es Jeremías capítulo 17, versículo 9. El profeta Jeremías, versículo 17, capítulo 17, versículo 9. Dice en el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La idea de traer estos dos versículos es poder reflexionar un poquito sobre ello, ¿no? Básicamente porque estos dos versículos a mí me llevan, no sé a ti qué te dicen, pero a mí me llevan a una conclusión curiosa, ¿no? ¿Cómo es posible que del mismo elemento del que dice la palabra que emana la vida, del mismo elemento en donde surge la vida, del mismo elemento en donde hay como origen de vida, sea también un elemento que es engañoso y perverso? En primer lugar, para aclarar un poquito el término que se utiliza en el Antiguo Testamento para la palabra corazón es Leb, L-E-B, Leb. Y esa palabra hebrea se utiliza tanto para el versículo de Proverbios que hemos leído como para el versículo de Jeremías, por lo que podemos un poquito entender que está hablando de lo mismo, ¿no? Al utilizar la misma palabra, está hablando de lo mismo. Y lo quería aclarar porque cuando se utilizan un poco estos términos que se prestan para que son términos un poquito abstractos, por decirlo de alguna manera, se presta un poquito de confusión, porque en cuanto lo leamos en otra traducción de la palabra o en otra versión de la Biblia, para poder darle un mayor sentido de comprensión, se suele traducir una idea completa y a costa de perder un poquito las palabras textuales de cada cosa. Pero yo me fui a los originales y en los originales, en los dos versículos se menciona la palabra corazón, la palabra lep, corazón. Y me refiero que es un término abstracto porque todos tenemos claro que aquí no se está hablando del corazón como el que estábamos hablando hace un momento con la situación de María, ¿no? No es el músculo cardíaco que da taquicardia o que se mueve, ¿no? Aquí el Proverbios habla de guardar el corazón y se refiere no a ese músculo cardíaco, no a lo que bombea sangre, sino que se refiere a algo más profundo, ¿no? Y cuando en Proverbios habla de guardar el corazón, pues no se refiere a tomarse un Danacol o tomarse la pastilla del corazón, ¿no? O hacer ejercicio para que el corazón funcione bien. No se refiere exactamente a eso, ¿no? La palabra corazón utilizada, además de traducirse como corazón, porque se traduce como corazón, se puede traducir como ser interior, como mente, como voluntad también. Y las palabras engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Fueron dichas por Dios, fueron palabras mencionadas por el Señor. O sea, el Señor mismo califica nuestro corazón como engañoso y perverso. Tenemos un corazón engañoso y perverso. Tenemos un inquilino aquí dentro, un ser interior, una mente que es engañosa y perversa, unas motivaciones profundas que aunque parezca que están llevándonos a hacer cosas muchas veces buenas y loables, probablemente tengan raíces egoístas, raíces perversas, raíces que no van alineadas con la voluntad del Señor. Nuestro ser interior, nuestro corazón, está íntimamente ligado a nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza original es pecaminosa.
Y todos esos maravillosos consejos, porque estoy seguro que a todos nosotros nos suenan maravillosos esos consejos y esas frases de las películas y de las canciones que dicen, ay, tienes que escuchar a escuchar a tu corazón. En tu corazón está la respuesta. Hay una canción incluso que me la mostraba mi hermana anoche, que es una canción de Laura Pausini. ¿Conoces a Laura Pausini? Es una cantante italiana. A mí me gusta mucho, sobre todo el estilo de ella. Pero hay una canción que dice, escucha tu corazón, él te dirá lo que tienes que hacer, él te mostrará la respuesta, porque tu corazón sí que sabe, tu corazón sí que sabe. Y a mí me daba risa porque justo el primer vídeo que fui a buscar yo en YouTube para escuchar la canción, para recordarla, porque la había escuchado hace mucho tiempo, justo el primer comentario del vídeo de YouTube, hay un chico diciendo, ay, esta canción me reconcilia con Dios. Justamente yo estaba escribiendo de esto y me estaba refiriendo a esta canción y el chico decía estas cosas, ¿no? Pero estas canciones y estas películas que dicen que sigamos nuestro corazón, que sigamos nuestros instintos, nuestros sentimientos más profundos, yo creo que es una de las peores cosas que podemos hacer como seres humanos. Porque ¿qué garantía tenemos nosotros de que algo que es engañoso y perfecto y perverso, según las mismas palabras del Señor, sea buen consejero para nosotros? David escribió en uno de sus salmos más maravillosos, el Salmo 139, es precioso en cada uno de sus versículos. En el versículo 23, el salmista decía, examíname, oh Dios. Salmo 139, 23. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él reconocía, David sabía y era totalmente consciente que él podía escribir salmos muy preciosos, podía tocar el arpa maravillosamente bien como nadie, podía ser un rey justo, poderoso, amable con el pueblo, conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que David era una persona, un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así reconocer que todo lo que había en su corazón escapaba a su control, que necesitaba que Dios lo examinara profundamente y que sacara todo aquello que era perverso y que podía haber en su corazón, lleno de perversidad y lleno de cosas horribles, ¿no? Y en ese mismo pasaje de Jeremías nos habla de las bendiciones de confiar en Dios. Si leemos Jeremías 17, allí está hablando de las bendiciones de confiar en Dios, pero también nos habla de las maldiciones o de la maldición que acarrea el confiar en los hombres. Dice el versículo 5 de Jeremías 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Esa frase que pone carne por su brazo, brazo hace alusión a la fuerza, a la fuerza física, a la confianza, a lo que yo puedo hacer con la fuerza, ¿no? Y carne, pues hace alusión a la parte humana, ¿no? Maldito el que confía, en otras palabras, maldito el que confía en sus propias fuerzas para mover las cosas de un lado para otro, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Dios lo estaba diciendo porque los hijos de Israel se habían apartado del corazón de Dios, se habían seguido otros ídolos y otras cosas, habían dejado su confianza, dejar de tener su confianza en el Señor para ponerlo en otras cosas. Y cuando dejamos, queridos hermanos, que sea nuestro propio criterio, nuestro propio corazón, que es engañoso y perverso, nuestro propio ser interior, incluso cuando dejamos que sea la propia maquinaria humana y el sistema mundial el que encauce nuestras decisiones, el que nos diga cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que hacer, nuestra manera de actuar, incluso nuestra manera de ser, de concebirnos a nosotros mismos. No estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Estamos dejando de poner nuestra confianza en Dios porque estamos dejando que sea nuestro corazón, que es perverso, que es engañoso, el que dé las pautas. Nuestra vida, queridos hermanos, no se conduce
por lo que nosotros sintamos o por lo que el sistema de valores nos dice que es correcto o por lo que la mayoría hace, dice o piensa. Porque la palabra dice que acarreamos maldición cuando confiamos en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. El varón y la varona, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí incluimos nos incluimos a todos. Y yo sé que leído así este versículo se escucha como muy radical, ¿no? Como muy, incluso hasta desproporcionado. O sea, el hecho de que yo confíe en otra persona va a hacer que acarree maldición para mi vida. ¿Cómo es posible eso, no? O sea, que no podemos confiar en otra persona, ¿no? No puedo confiar entonces en mi madre cuando me dice, Rocco, llévate el paraguas porque va a llover. O Rocco, llévate la chaqueta porque va a hacer frío en la noche, ¿no? O en mi esposa. Es maldita cuando le digo que no, quédate tranquila, confía que yo voy a ir a recoger a las niñas, ¿no? O cuando confiamos en otras personas para ciertas cosas, porque todo el tiempo nuestras relaciones se basan en la confianza de unos con otros, ¿no? Pero es importante entender que aquí no se está hablando de los votos de confianza que hacemos entre nosotros. Constantemente es así, tenemos que confiar unos con otros porque vivimos en una sociedad donde nos tenemos que relacionar y tenemos que tener cierta confianza los unos con los otros. Dependiendo del nexo y del parentesco, habrán mayores dosis de confianza o menores dosis de confianza, pero vamos a tener que confiar en las personas. Pero aquí no se está hablando de ese voto de confianza que hacemos entre nosotros como personas. Se está hablando de entregar nuestras vidas a la dirección de cualquier otra fuente aparte de la divina, que sea contraria a Dios. Si leemos el inicio del capítulo 17, nos vamos a dar cuenta de que se está hablando de la idolatría. Ahí Dios está reclamando a los hijos de Israel que habían hecho altares y que habían desviado su confianza de Dios hacia ídolos. De cómo los hijos de Israel prácticamente dejaron de confiar en Dios, ¿no? Una persona que entrega su vida a cualquier otro elemento o que empieza su vida a girar en torno de cualquier otra filosofía, de creencia, de cualquier otra persona que lo conciba o que lo entienda como mediador entre él o Dios, aparte de Jesús, a cualquier figura religiosa, a cualquier religión, incluso a nosotros mismos, a ella misma como persona, para alcanzar dirección, pautas de vida, decisiones personales, redención y hasta salvación, porque los hay los que hacen esto. Y todo esto fuera de Dios y de sus preceptos, automáticamente, desde el punto de vista del reino de los cielos, está en maldición, porque está fuera de Dios. Es lo que nos quiere decir aquí la palabra. Pedro y Juan, cuando estaban hablando en el concilio, en el libro de los Hechos, que los habían reunido y los habían traído para que hablaran qué era lo que estaba pasando con este Jesús allí, ellos dijeron en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Es solo en Jesús. Y no se trata, cuando la Biblia habla de esta maldición, no se trata del tipo de maldición que nosotros vemos en las películas, que se le va a caer pelo o que va a tener 7 años de mala suerte o estos tipos de clichés que las películas nos tienen acostumbrados, ¿no? La maldición está en que cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, no estamos participando de las bendiciones, de las promesas, de lo que Dios quiere para nosotros, al no caminar por ese camino que Dios tiene para nosotros, ¿no? La maldición está en que cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, no estamos participando de esa gloria. Como dicen Romanos, los que directamente no conocen al Señor están destituidos de la gloria de Dios. Y si nosotros mismos que conocemos al Señor en áreas de nuestra vida o en momentos de nuestra vida dejamos de confiar en Él para adoptar otros criterios de vida, podemos llegar a vivir
en la maldición de tomar decisiones que son equivocadas para nosotros, erróneas y con consecuencias a veces que pesan durante toda la vida, hermano. Nos pasa a nosotros como creyentes. Con esto no quiero decir que Dios nos deja de amar, que nos deja de cubrir, que deja de estar con nosotros, pero arrastramos consecuencias, producto de decisiones que no fueron tomadas en un ámbito de intimidad con el Señor, de estar allí con el Señor, sino que confiamos en otras cosas. Y tampoco, con esto no quiero decir, porque yo sé que probablemente alguno lo esté pensando, que como creyentes no podemos tener esa paz interior ante alguna situación que Dios no nos habla o nos dice o nos pone esa tranquilidad en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Mira, esto es mío o esto no es mío, porque también pasa, ¿no? Hay cosas que vemos, que escuchamos, que sentimos, situaciones en donde sentimos como creyentes esa inquietud en nuestro corazón, porque no trae paz a nuestro espíritu, porque no se está alineando con lo que, con nuestro espíritu, ¿no? Porque como creyentes tenemos al Espíritu Santo y dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda luz y a toda verdad, pero eso, para que ocurra eso, forma parte de un paquete, de una vida entregada al Señor, ¿no? Lo que podamos sentir internamente va directamente enlazado, va íntimamente relacionado con una vida de oración, con conocimiento de las Escrituras y con una comunión con el Creador. No podemos de buenas a primeras, si tenemos una vida pobre de oración o si tenemos una vida pobre de la lectura de la palabra, decir ante una situación, no es que yo no creo que esto sea de Dios, o no es que yo no creo que... Tenemos que ir a la fuente principal, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la oración, tenemos que ir al Señor y tener comunión con Él para poder decir en un momento dado, esta situación me incomoda o yo siento paz en esta situación. Romanos 12, un versículo súper conocido, versículos del 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Nada más con estas tres condiciones que leemos aquí en la carta a los romanos, podríamos pasar horas hablando, ¿no? Sacrificio vivo, eso implica dolor, ¿no? No es fácil para un pollo, que será la comida, ser sacrificado vivo, ¿verdad? Tiene que doler. En algún punto le va a doler el sacrificio, ¿no? Porque el sacrificio no es lo mismo que comprar un pollo que ya lo tenemos limpio en el supermercado, en su plastiquito o en su cosa, sin tripas y sin nada, pues ya se murió. Eso no es un sacrificio vivo, es un sacrificio muerto. En su momento fue un sacrificio vivo, ¿no? Y el sacrificio vivo implica negación, implica morir a muchas cosas a las que no nos gusta morir, porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Hay cosas a las que no nos gusta morir por muchísimas razones, por orgullo, porque nos gustan, porque son difíciles para nosotros afrontarlas, porque son tópicos complicados en nuestra vida. Y dice la palabra que nuestro cuerpo no solamente debe morir, o sea, no solamente debemos presentarlo como un sacrificio vivo, sino que debe ser presentado, apartado para Dios. Tenemos una segunda condición, debe ser un sacrificio vivo, debe implicar una negación, debe implicar muchas veces cierto dolor, cierto desprenderse de cosas, pero en segundo lugar debe ser apartado para Dios. Tenemos que entender que somos personas que hemos sido apartadas para Dios y como tales tenemos que presentarnos delante de Dios santos. Santos significa apartados. Y en tercer lugar, debemos presentarnos como sacrificio vivo, como apartados y como agradables para Dios. Nuestra vida, estimados hermanos, queridos que me estáis escuchando, nunca será agradable para Dios por nosotros mismos. Eso tenemos que entenderlo. Nuestra vida es agradable para Dios únicamente a través de Jesús, porque Él
es el que me dio por nosotros. Él es el que murió en la cruz. Y a través de la fe, el Padre nos ve y somos como olor fragante delante de Él. Pero a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, es la única forma en que podemos ser agradables para Dios. Y dice Romanos que esta presentación de vida como sacrificio vivo, apartados y agradables para Dios, es nuestro culto racional. Y en el original, ese racional viene del griego lógicos o lógicos, no sé cómo se pronuncia en griego, ¿no? Es decir, es la forma de adoración razonable, lógica desde el punto de vista divino. Es la primera vez en la palabra que yo leo algo donde el Señor lo presenta así: mira, esto es lo lógico, esto es lo que toca hacer cuando tú tienes que presentar tu adoración a Dios, presentarte como un sacrificio vivo, santo y agradable. Esto es lo que toca, ¿no? Es lo que toca hacer si queremos adorar a Dios. Es el culto racional, es lo lógico. Y después de ese sacrificio, que es lo que toca hacer, donde muchas veces tenemos que sufrir, que dar nuestro brazo a torcer, que morir a nuestro orgullo, donde tenemos que decirle que no a muchas cosas, o a la razón incluso, o ir en contra de las masas, donde tenemos que apartarnos para Dios y depositar nuestra fe en Jesús. Después de eso, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento bien podría traducirse como la renovación de nuestro corazón, porque es la renovación de nuestra mente. Ese elemento engañoso y perverso del que hablábamos al principio, que toma decisiones, que dicta pautas por nosotros, que nos va diciendo es por aquí, yo creo que es por allá, ¿no? Nuestro entendimiento debe ser renovado. En nuestro culto racional nos llenamos de él cuando nos llenamos de él y de su palabra. Yo quisiera terminar esta idea recordando el primer versículo que leímos. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida mana de un elemento que tenemos aquí que sigue siendo engañoso y sigue siendo perverso, que sigue necesitando que Dios lo escudriñe y que Dios lo mire profundamente ante cualquier decisión que vayamos a tomar, aunque ante cualquier cosa que vayamos a hacer. De ahí mana la vida, pero sigue siendo un elemento perverso y un elemento engañoso. En cierta ocasión, Jesús está reunido con sus discípulos en la ciudad de Filipos, dice la palabra, se reúne con ellos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice la palabra que unos dicen, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres un maestro y tal. Y allí es donde salen las famosas palabras de Pedro, donde dice, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Le dice, eres bienaventurado, Pedro, porque estas palabras no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, Pedro, hoy has tenido una bendición maravillosa de una revelación que vino directamente del cielo. Pedro, estás bendecido por lo que Dios, por lo que mi Padre te ha revelado a tu corazón. Pero dice la palabra que probablemente unos 10, 20, 25 minutos después ocurre lo siguiente. Dice en el versículo 21, aquí me faltó el capítulo, pero creo que es Mateo, estará por el 16 o por el 15. Después os lo pongo allí en los comentarios del vídeo, lo prometo. Dice, desde que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes,
de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día, entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, se lo llevó, lo cogió del brazo y dice, Jesús, ven que tengo que decirte algo, ¿no? Dice, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, el que había recibido la revelación del Padre, el que le había cambiado el nombre, el que había, yo me imagino a los discípulos cuando Pedro estaba diciendo, tú eres el ungido, y Jesús diciéndole, bienaventurado eres, Pedro, la pregunta que hice me la has respondido como toca, porque mi Padre te la reveló. No sé si alguna vez o recordáis lo que estáis en el cole o algo, como el empollón de la clase respondía a la pregunta que nadie se sabía y cómo lo miraban con esa rabia, uy, el empollón, ¿no? O sea, del grupo el que responde la pregunta es Pedro. Ese mismo que fue bendecido por Jesús, que recibió la revelación, le dice, no, Señor, que no te mueras, que no te mate nadie, que nada de esto te acontezca. Y Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en los criterios de los hombres, en los pensamientos humanos, en lo que tú crees que es mejor que pase. No estás poniendo la mente, no estás poniendo tu corazón en las cosas de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Lo mismo que estábamos diciendo antes, tiene que ser un sacrificio vivo delante de Dios. Tiene que tomar su cruz. Y la cruz sirve para una cosa, la cruz sirve para crucificarse, para morir allí, ¿no? Y sígame, y sigue a Jesús. Yo creo que el consejo del sabio en Proverbios, capítulo 4, de guardar nuestro corazón, quiere decir tenerlo en continua vigilancia. Sí, esto va a estar diciendo un montón de cosas a veces será el corazón, a veces será incluso el enemigo hablando a nuestro corazón y queriendo meterse, ¿no? Pero no dejar que sea él, nuestro corazón, nuestras emociones o incluso nuestras influencias externas y la manera de pensar del mundo en general, lo que nos muestre el camino, sino que nuestro corazón debe estar siempre entregado al Señor y asegurarnos que ese corazón engañoso y perverso sea el trono donde se siente el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que sea él quien dé las órdenes, que sea él el que dirija, que sea él el que diga por aquí o por allí, que nuestra confianza esté siempre puesta en él y no en nuestros corazones perversos y engañosos, y que podamos siempre, queridos hermanos, analizar las motivaciones profundas de nuestro corazón cada vez que vayamos a hacer una cosa. Yo creo que Pedro tenía toda la mejor de las intenciones al decir, que no te mueras, Señor, ¿cómo te vas a morir si tú eres aquí el ungido, el que has venido para liberar al pueblo, eres el que has venido para liderarnos y ahora resulta que te vas a morir? No, y también lo decía porque lo amaba, porque era su amigo, porque era su maestro, porque ya le tenía seguramente mucho cariño. Y Jesús le dijo, pero es que no estás mirando las cosas de Dios, estás mirando lo natural, lo que a ti te sale del corazón, pero no es así. Hay un propósito que está mucho más grande y tienes que entenderlo, Pedro. Y es lo que el Señor nos dice ahora a nosotros. Muchas veces en nuestra vida hay un propósito mucho más grande, que siempre depositemos nuestra confianza en el Señor, aunque nuestro corazón muchas veces nos diga, pues bueno, esto no sé, no es lo que hace todo el mundo, no es lo que dice todo el mundo. Nuestra confianza tiene que estar allí, alineada con el Señor, alineado con su reino, con su palabra, y
y en comunión constante con Él, decirle siempre, Señor, mira lo que hay dentro de mí, escudriñalo, como decía el salmista, mira si hay aquí camino de perversidad, mira si lo que me está moviendo a decir, a hacer esto o a tomar esta decisión, ¿eres tú o es por el contrario mi orgullo, mi deseo de que mi razón prevalezca, mi deseo de que sea yo el protagonista de las cosas, mi egoísmo tal vez? Y no quiero acarrear las consecuencias que eso trae. Yo quiero tomar decisiones que vengan decididas por ti, que vengan iluminadas por ti, que vengan dirigidas por ti, cosas que vengan de ti, no de mi corazón. Amén, hermanos. A mí me gustaría orar. Señor, yo te doy gracias por tu